Estamos en materia civil. Lo mismo en materia mercantil. Pero en materia penal es la única excepción. Bueno, y te preguntarás lo mismo que decía la clase pasada. Si presento la denuncia o querella, ¿no inicia nuestro proceso? No, no inicia nuestro proceso. Nuestro proceso en materia penal iniciaría hasta que el Ministerio Público solicita el ejercicio de la acción penal y solicita la audiencia inicial para que un juez de control conozca precisamente del caso y se lleve a cabo el proceso como tal desde el control de la detención o desde la formulación de imputación como tal. Es decir, en materia penal, desde que el juez de control le es puesto a su disposición a un detenido, que ya llevó a cabo una investigación preliminar del Ministerio Público, ahí, cuando el juez de control conoce, es cuando podemos decir a ciencia cierta que en materia penal iniciaría nuestro proceso. No así cuando presentamos denuncia o querella, porque el órgano ante quien presentamos esa denuncia o esa querella, decíamos que es un órgano de investigación, el MP. No tiene una facultad jurisdiccional como un juzgador, es decir, es un órgano que representa a la sociedad con facultades de perseguir e investigar el delito. Pero como el concepto es muy claro, el proceso es todo lo actuado ante un órgano jurisdiccional, por ende, en materia penal, el presentar la denuncia o querella, no estamos dentro del proceso, seguimos dentro del procedimiento. Entonces, por ello, es muy importante que tengamos en cuenta ese punto. Por lo tanto, una vez que yo presento en la fase ya expositiva, emprendo la acción mediante una demanda, esa demanda con los requisitos mencionados que platicábamos del 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todos esos requisitos que debe de llevar nuestra demanda en el proemio, en el rubro, lo que es los hechos, los fundamentos de derecho, los puntos petitorios y las firmas. Es muy interesante y muy importante saber estructurar la demanda de manera correcta para que no nos la desechen o para que no nos prevengan esa denominada demanda. Entonces ya inclusive les dejé que hicieran investigaran más que nada sobre lo que es un oficio de presentación de divorcio por mutuo. Vi que la mayoría ya me lo envió. ¿Alguien tuvo algún problema sobre lo que es el oficio de divorcio por mutuo? Pregunta. Bueno, hay una diferencia entre lo que es el mutuo y el contencioso, ¿no? Que ya estaremos hablando de esas cuestiones, pero ahorita lo importante era que investigaran y me hicieran a su estilo, no importase que se equivocaran, que me redactaran un oficio de divorcio por mutuo. Entonces, para ir más o menos, que se vayan familiarizando con lo que es esa dinámica de un oficio de divorcio de estas características. Adelante, Víctor, te escucho. Profe, no, quería comentarle que sí me pareció más fácil realizar un divorcio por mutuo consentimiento a uno que no estuvieran de acuerdo alguno de los dos, porque revisé documentos y sí leí que pide más requisitos y más datos el que cuando no está de acuerdo un cónyuge. Es correcto. Obviamente es muy fácil, más económico para las partes, más rápido y no hay tanto desgaste psicológico entre los mismos intervinientes porque pues no es un conflicto, no hay una litis, no hay un litigio como tal. Cuando es contencioso, de que hay un conflicto, de que vienes a liquidar, problemas de patria potestad de los menores, etcétera. Entonces ahí nos vamos a ir a un juicio porque es una cuestión contenciosa. Es totalmente por ello mismo un trámite el divorcio por mutuo, porque los dos
están de acuerdo. Y asimismo llevan a cabo un convenio estipulado dentro de lo que es ese oficio de divorcio por mutuo, de cómo van a quedar la separación de bienes a liquidar, si es que las hay, e inclusive si no hay hijos si hay hijos de por medio, cómo va a quedar la patria potestad. Hay una figura, también déjenme comentarles, que se llama el divorcio administrativo. No sé si ustedes la hayan escuchado hablar del divorcio administrativo. ¿Alguien ha escuchado hablar del divorcio administrativo? Pregunta. No, profe. El divorcio administrativo lleva la diferencia entre a lo del mutuo. Es muy parecido, pero todavía es más ágil que el mutuo. Si en el mutuo consentimiento duramos cerca de entre 2 o 3 meses, de aquí a que se hace todo lo que es las juntas o las citas de advenimiento ante el juez, que es ir a firmar los intervinientes que están de acuerdo con el convenio, que están de acuerdo con la patria potestad, que están de acuerdo con las pensiones alimenticias que se van a otorgar, etcétera, y que no hay ningún problema, que van en 2 ocasiones a firmar ante el juez. La citación de la primera, que es la de ratificación del convenio, y la segunda de advenimiento, pues ya en 2 o 3 meses, divorcio por mutuo rápido, ¿no? Pero hay otra figura que se llama divorcio administrativo, que ese prácticamente en 30 días está el divorcio, pero debe de llevar ciertos requisitos. ¿Cuáles son? 1, igual que no se encuentre en estado de gravidez la mujer, de embarazo. 2, que no haya hijos de por medio, que no tengan hijos en común. Y 3, que no haya bienes a liquidar. Si existen estos 3 puntos, no embarazo, no hay bienes y no hay hijos, eso se llama un trámite administrativo de divorcio que en un mes lo van a poder o se va a poder realizar. Entonces, esto también es muy interesante. El mutuo va a durar entre 3 meses aproximadamente, porque si hay hijos o si hay bienes a liquidar, están de acuerdo, pero hay elementos de esta naturaleza. Entonces, por eso nos vamos a ir a 3 meses. Pero fíjense qué interesante y qué importante los divorcios administrativos, ¿no? Una pareja que no duró, o que prácticamente después de 2, 3 años, etcétera, deciden romper con el vínculo matrimonial, y existen estos requisitos esenciales: no embarazo, no hay bienes a liquidar y no hay hijos de por medio, trámite administrativo. Ese divorcio administrativo, pregunta Samantha, ¿en cuánto sale? Pues realmente en la práctica lo andamos cobrando muy similar al mutuo, es muy rápido. Es decir, el mutuo andamos cobrándolo, dependiendo las características de los bienes a liquidar y el convenio que se realice, alrededor de 7,000 pesos, 8,000 pesos. Yo creo que el administrativo, bajo esta figura de que es más sencillo y más ágil, prácticamente en 6,000 pesos anda cobrando un abogado, o andamos cobrando en cuestión, en 30 días, lo podemos realizar sin ningún problema. Entonces, más o menos en eso, Samantha, unos 6,000 pesos. Hay abogados que cobrarán 4, es dependiendo también del abogado, ¿no? Hay abogados que van a cobrar 4, 5, 6, hay unos que se van a ir hasta los 10, y manejan ahí su astucia jurídica. Yo te divorcio en 30 días, pero me vas a pagar 10,000 pesos. En este caso, no le explican las características, no le van a dar la cátedra ya a las partes sobre lo que van a hacer, nada más le dicen, te divorcio en 30 días, el abogado ve que reúne las condiciones la pareja, y hay muchas parejas que en 30 días me parece excelente, y pagan los 10,000 pesos, ¿no? Es a criterio del abogado. ¿Me explico, Samantha? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, pues como pudieron darse cuenta, el divorcio por mutuo, aquellos que lo realizaron o hicieron el escrito, es muy, muy, muy interesante. Bueno, ya estaremos hablando y profundizando en esto. Siguiendo con esta explicación de la fase expositiva, yo presento mi demanda con las características mencionadas,
Y al momento de que yo presento dicha demanda en oficialía de partes, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles son las 3 cosas que pueden suceder, Gladys Esmeralda? Ahorita voy contigo, Juan Luis. Gladys, ¿se encuentra presente? Gladys Esmeralda, ni mensaje ni micro. Bueno, deja nombrar lista. Maestro, Ok. profe, Ya adelante, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? soy Citlali. Le Dígame, quería Citlali. comentar que si me puedo retirar ahorita a las 12 porque tengo cita en el dentista. Sí, está bien, Citlali. Ok. Profe, Dígame, Víctor. yo también le quería comentar, es que tengo cita para la vacuna. Ok, Y está muy bien. ¿A qué hora se va? la cita es a las 12:15. ¿Entonces se va a ir Me voy a ahorita ya quedar de una vez? No, me voy a quedar un rato Ah, más. perfecto. ¿Alguien más que tenga algún pendiente para seguir con la dinámica de la clase? Entonces nada más Citlali y Víctor. Perfecto. Jóvenes, vuelvo a repetir, todos tienen su micro bien y su cámara, porque ya estamos prácticamente al punto de que tenemos que utilizarla cuando les pregunte y se conecten, cuando me tengan que hacer alguna exposición o algún planteamiento sobre algún tema que les esté preguntando. Entonces, ojo con eso, para no estar de que les esté preguntando y no me contestan ni por micro ni por mensaje y no sé si... porque hay muchos alumnos que nada más se conectan y se desentienden de la clase. Entonces, por favor, cuando haga una pregunta, ya sea en el micro, ¿qué es lo esencial? 2, si no me está sirviendo el micro, pues un chat, ¿no? De como ahorita ya me lo mandó, ya vi que no le sirve el micro a Gladys, pero ya me contestó. Entonces, esto con el objetivo de no estar bien esperando que me contesten o no pensar erróneamente de que están aplicando la de conectarse y desentenderse de la clase. Entonces, ok, Gladys dice que no tiene el micro. Adelante, la misma pregunta. Cuando yo presento mi demanda con todas las formalidades, obviamente, ¿qué puede suceder en este caso cuando la presento? ¿Cuáles son las 3 cuestiones que pueden suceder? Por aquí me iba a contestar Juan Luis, adelante. Pues puede suceder que te la acepten, te la prevengan o ya sé que te la rechacen. Esos son los 3 puntos que pueden suceder al momento de que yo presento una demanda, jóvenes. Me la pueden admitir, que es lo ideal, porque cumple con los requisitos. Me la pueden prevenir, que no es un desechamiento. Prevenir es eso, prevención, porque hay errores de forma muy singulares, como errores de fechas, falta de datos como domicilios, a donde se tenga que notificar o emplazar, etcétera. Eso no me la van a desechar, me van a prevenir para que en un tiempo considerable de 3 días aproximadamente pueda subsanar esa prevención. Subsanar significa que presento las aclaraciones pertinentes mediante oficio. No presento otra demanda, subsanar significa presento las aclaraciones pertinentes de las cuales el juzgador o sus auxiliares me hicieron la indicación en esa prevención. Y tengo que realizarlo en el tiempo y forma, porque si no la realizo en tiempo y forma, pues se va a tener por no presentada. El desechamiento, por lo tal, sí es una no aceptación de ese escrito de demanda, porque pueden existir errores de fondo que el juzgado pueda decir no al lugar porque puse mal, estoy presentando una demanda de materia civil en un área laboral, entonces ahí me van a hacer una negación completa. Así es, recuerden las actividades, me están preguntando sobre las actividades, recuerden que se cierra a las 11 de la mañana antes de la clase.
En el caso del divorcio de mutuo, a las 11 de la mañana cerró, para los o las que tenían duda. Bueno, ya una vez que yo presenté esa demanda, me la aceptaron, viene lo que comentamos sobre lo que es la notificación o el emplazamiento que se debe de realizar por medio de las oficinas correspondientes de los juzgados al demandado. El demandado, una vez que se presenta ese emplazamiento, pueden suceder varias cosas que el demandado podrá, en su caso, puede suceder en este caso actos procesales diversos. ¿Qué puede suceder después del emplazamiento? Sería la pregunta. ¿Qué puede suceder después del emplazamiento que realiza el actuario del juzgado al demandado? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las figuras procesales que se pueden presentar después de emplazado el demandado? La reconvención. Una sería la reconvención. ¿Qué más? El allanamiento. Otra sería el allanamiento. Perfecto. ¿Qué más? Gladys dice que la rebeldía. Excelente. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? El emplazamiento que hace el actuario puede originar en el demandado, uno, que conteste en tiempo y forma, consigue a su abogado y realiza sus excepciones, contesta en base a lo que decimos nosotros las excepciones, ¿no? del demandado, que es la contestación, porque va a debatir esos puntos a los cuales le están atribuyendo. Entonces ahí él tiene que poner sus excepciones, comprendiéndose como excepciones la contestación pertinente punto por punto, ¿no? Porque el actor, cuando redacta su demanda, la redacta en capítulo de hechos, puntualizando punto número 1, punto número 2, punto número 3. En la contestación debe de dirigirse el abogado, en este caso, que es el experto, el que agarra el caso, cuando tiene que hacer la contestación de su cliente, pues irse punto por punto. Del punto número 1, de acuerdo a lo que platicó con su cliente, lo niego rotundamente por esto y por esto y por esto otro. Del punto número 2, lo niego rotundamente por esto y por esto. Del punto número 3, pues es correcto, puede decir, ¿no? Pero está oponiendo sus excepciones en la contestación. Entonces, el demandado, al momento de que lo emplazan, puede suceder lo siguiente, como me están diciendo. Uno, que conteste en tiempo y forma, que sería lo indicado para que no caiga en rebeldía. La rebeldía es que no contestó. Caer en rebeldía significa que el demandado hizo caso omiso a las indicaciones o a lo que dice el oficio de demanda correspondiente, ¿no? Que le dan su copia para que esté notificado en tiempo y forma. Debe de realizar entonces la contestación en tiempo y forma, si no se va a caer en rebeldía. Allanamiento, a diferencia, ojo, de la rebeldía, significa que sí contestó, pero en sentido afirmativo. ¿Qué quiere decir esto de que contesta en sentido afirmativo? Que da por hecho, acepta los hechos el demandado. Que yo, como bien les decía, es muy poco usual que se dé. Se da más la rebeldía que el allanamiento. La rebeldía porque muchas veces el demandado desconoce, se confía o dice, ¿qué me hacen a mí? Muy típico de las personas en el desconocimiento de un litigio, de un proceso. No saben los alcances de no contestar, que prácticamente estamos dando por hecho lo que argumenta en su acción el actor. Entonces, el no contestar sí es grave, obviamente caemos en rebeldía y damos por hecho las acciones del actor. El allanamiento será, por lo tanto, el que sí voy a contestar, que les digo que esto es poco usual, pocas veces se ve, pero se ha dado, que diga el demandado, pues tienes razón, voy a contestarla para nada más no caer en la rebeldía
pero acepto los hechos, ¿no? Todo el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, los acepto, los acepto categóricamente de que son reales, ninguno es falso. Ahí decimos que el demandado se allanó a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceptó los hechos y de ahí ya se acaba la litis, ya no hay juicio, nos damos directamente a la sentencia, ¿no? Ante un allanamiento, que es ya una confesión tácita, escrita, ficta, la aceptación ficta, como se le conoce también, es de que pues ya nos tendremos que brincar del proceso en la contestación del allanamiento hasta una sentencia como tal, porque ya no hay litis, jóvenes, así de fácil y sencillo. Entonces tenemos esa puntualización, ¿no? Allanamiento, rebeldía, contestación y contestación con reconvención, que significa contestar, pero aparte de contestar esos puntos con mis excepciones, también contrademandarlo, porque tengo también yo como demandado mis propias acciones contra el actor correspondiente. Entonces hay contestación lisa y llana y contestación con reconvención, que es una contrademanda que va inmersa en el mismo planteamiento de la contestación. Entonces, esto es muy importante dentro del proceso. Y vamos a esquematizarlo para que quede o no quede duda de esto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, profesor, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, etapas del proceso. Entonces, el proceso cuenta con una fase, decíamos, preliminar. Esta fase preliminar son todos los actos preparativos al juicio. También lleva algunas posiblemente medidas cautelares en algunos asuntos, ¿no? Para que obligar al sujeto a que no se sustraiga de la justicia o obligarlo a que permanezca dentro del proceso por medio de una cautela económica. Entonces, son dos puntos a considerar. En este caso, interesantes e importantes dentro de lo que es las fases preliminares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos como fase preliminar? Entonces, estamos dentro del procedimiento, no dentro del proceso. Todavía no tiene conocimiento el juzgador. Por lo tanto, si no tiene conocimiento el juzgador, no ha iniciado nuestro proceso. Eso quiere decir que estamos haciendo todo lo pertinente como actor para entrar a un juicio. Estamos preparando nuestras acciones, vaya, es una etapa de preparación de nuestras acciones, de nuestras pretensiones como tal, para darle seguimiento a nuestras acciones. Esa sería nuestra fase preliminar. Ahora, tenemos también una fase llamada positiva. Esta fase expositiva lleva a lo siguiente: la demanda, lleva también la contestación y posiblemente una reconvención.
Perfecto. Y aquí es donde estábamos hablando precisamente, en la fase expositiva. Yo presento mi demanda. Esta demanda, ya de una vez, como que haciendo la dinámica de qué es eso de mi demanda, pues es lo equivalente a lo que nosotros estamos comentando ahorita, llamada mis pretensiones y acciones. En la demanda va inmerso ello, todo lo que yo considero pretensiones y acciones como actor. En lo que corresponde a la contestación, sería, por lo tanto, jóvenes, ¿cuál sería la palabra clave? En la contestación, ¿a qué equivale jurídicamente? Lo que llamamos jóvenes como excepciones. Obviamente las excepciones del demandado. Y para hacer una diferencia entre la excepción, que también muchas veces se lo consideramos la reconvención como parte de las excepciones, pero hay que hacer esa puntualización, que la reconvención es lo que conocemos como una contrademanda. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestra fase expositiva, que lleva inmerso las características de la demanda. Para ello tenemos que saber esos requisitos que ya estamos mencionando, lo hablamos del 322 del Código Federal. Esta misma cuestión de presentar mis acciones y pretensiones ya formalizados por medio de la demanda, pues equivale a que es el inicio del proceso, el momento de que yo presento esa demanda, ante lo que llamamos oficialidad de partes. Esa oficialidad de partes me va a turnar a un juzgado determinado, número de juzgado, digo, en la práctica así sucede. En el juzgado que me lo turnen esa demanda, pues es ahí donde voy a llevar el litigio como tal. Yo les comentaba que inclusive es importantísimo que cuando presentemos una demanda registremos nuestra cédula profesional. En algunos lugares ya se hace de forma digital, en algunos otros tenemos que hacerlo por vía todavía registro por escrito en las libretas de los juzgados. Esto con el objetivo de estar registrados en los juzgados determinados, donde caigan nuestros juicios, nuestros actos procesales. Si mi asunto que presenté cayó en el juzgado tercero familiar o civil, en este caso, tengo que estar registrado como abogado ahí, si no, no voy a poder litigarlo. Y el estar registrado significa que vaya y asiente mis datos con mi número de cédula profesional, etcétera, en la libreta del juzgado correspondiente, o inclusive hacerlo si es que tienen ahí mismo en el juzgado la vía digital para ya hacer los registros, que la mayoría ya los tiene, ¿no? Entonces eso me va a permitir pues tener el permiso para estar litigando el asunto ahí. En la práctica eso hacemos, ¿no? De una vez te doy el tip práctico. Presentando esa demanda, mis pretensiones y mis acciones, obviamente la va a estudiar el juzgador por medio de sus auxiliares para ver si no hay errores que se puedan presentar de forma de fondo y me las puedan prevenir. Entonces yo creo que sería conveniente inclusive ponerle aquí que esa demanda me la pueden admitir, me la pueden desechar y me pueden prevenir.
y lo pondríamos aquí. Cuando yo presento mis pretensiones, acciones mediante esa demanda, es muy probable que me la admitan o me la desechen o me prevengan. Son las tres cuestiones que pueden suceder. Ya sabemos por qué me la van a admitir, porque todo es correcto, desechar porque hay cuestiones de fondo y prevención porque hay cuestiones de forma. Suponiendo que me la admitieron, va a haber un emplazamiento. Ese emplazamiento lo que va a originar es que el demandado lleve a cabo la contestación, es decir, que haga valer sus excepciones. Que el demandado haga valer dichas excepciones. ¿Y qué puede suceder en este caso si, en el caso de que el demandado sea emplazado? Pues puede suceder que lo ponemos de una vez, ¿no? Y ahí pusimos aparte la reconvención, pero lo que puede suceder es que caiga en rebeldía, que suceda lo que es el allanamiento y suceda lo que es la reconvención, que ya la pusimos de todos modos ahí. Contestación con reconvención, vamos a ponerle, ¿no? La contestación y contestación con reconvención, entendiéndose este punto. Déjenlo algo pequeño para que nos esté facilitando esta exposición. Bueno, iría más que nada aquí arriba, lo pongo aquí arribita, aquí es donde sería lo correcto. Jóvenes, bueno, hablando de la reconvención es una contrademanda, queda claro, perfecto. Es lo que veníamos platicando, ¿no? Fase expositiva, con mi demanda, mi contestación y mi reconvención. En mi demanda, cuando yo la presento, que son mis pretensiones y acciones, sucede que me la pueden admitir, desechar y prevenir. En el caso de que me la prevengan, tengo que subsanar. En el caso que me la desechen, pues tengo que hacer otra nueva y presentarla con las formalidades correctas. Y en el caso de que me la admitan, pues ya la hice y tengo que iniciar mi proceso, porque ya me la admitieron. Ahora viene lo que es el emplazamiento, es decir, la notificación al demandado, y al ser emplazado, puede suceder que lleve a cabo la contestación, que es lo jurídicamente procesal o procesalmente ideal, que son sus excepciones, pero puede suceder que caiga en rebeldía, puede suceder que se allane, puede que conteste y puede que conteste con reconvención. La reconvención la puse un poquito aparte, que es la contrademanda. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Sí, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces ahí ya estamos hablando de la denominada fase expositiva. Pero bueno, continuamos con esta dinámica, ¿no? Para ir aterrizando las fases. De la fase expositiva, ¿cuál fase creen que siga? Una fase llamada probatoria. Voy a poner aquí. Vamos a ponerle su cuadrito para que resalte. Bien, y ya lo hemos venido platicando, inclusive bien en el esquema inicial,
que veíamos en clase, ¿no? Esa fase probatoria consta de preparación de la prueba. Vamos a ponerlo, ¿no? Para que quede aterrizado. Explicando y aterrizándolo. Consta de preparación de la prueba. Luego que lo tendríamos que poner con su punto A, de esa forma. Después de lo que es la preparación de la prueba, viene siendo el ofrecimiento. Punto B, ofrecimiento de la prueba. Después del ofrecimiento de la prueba, viene lo que consideramos nosotros el llamado admisión y desahogo, ¿no? Admisión de la prueba. Y lo ponemos como un punto D, el desahogo de la prueba. Ahí tenemos nuestra fase probatoria. ¿Qué consiste esto? Bueno, fíjense aquí lo interesante, ¿no? Una vez que termina mi fase expositiva con lo que mencionamos, el que me acepten mi demanda, pues es fundamental. Hasta ahí vamos bien. Pero ya el punto bueno, lo bueno del asunto es cuando me la contestan, ¿no? Ahí. Entonces quiere decir que ya vamos a iniciar un litigio, vamos a iniciar un conflicto jurídico, una controversia jurídica en la contestación, porque ya se está defendiendo al momento de que existe la contestación, y sobre todo si hay contestación con reconvención, con mucho mayor razón, ¿no? Ya hay un conflicto. Para mí como abogado, que soy el profesionista que el cliente contrató para solucionar su caso X, ya tengo que ponerme las pilas, tengo que emprender todo mi conocimiento profesional al 100% para defender el caso como si fuera mío, que eso es obviamente la ética profesional del abogado. No defenderlo a medias o ahí no echarle ganas, al cabo, pues no. Es una de las máximas del abogado, ¿no? El defender los casos como propios. Entonces, aquí en la contestación es donde ya empieza formalmente lo que pudiéramos decir el litigio. El proceso inicia desde la presentación de la demanda, pero ya un litigio como tal es en la contestación. Porque si hay rebeldía, pues no hay litigio. Ya nada más nos vamos a ir a puntos básicos de ofrecer pruebas nada más. Allanamiento, pues aceptó. No hay litigio, nos vamos directamente a sentencia. Pero ya cuando hay contestación o hay contestación con reconvención, el litigio se va a poner muy interesante porque nuestra contraparte no está manca. Nuestra contraparte ya contrató abogado. Nuestra contraparte va a argumentar en sus excepciones precisamente y se va a defender pues a capa y espada para ver si puede en este caso rescatar o desacreditar lo dicho, ¿no? En este caso para su beneficio del demandado. Entonces ahí tenemos un conflicto. Una cosa es el conflicto entre las partes y otra cosa es la relación litigiosa entre los abogados. Si yo soy abogado del actor o soy abogado del demandado, que es otra de las cuestiones que nos debe de quedar muy claro como litigantes. Pues una cosa es el conflicto personal que tienen las partes. Independientemente de ello, pues yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para defender a mi cliente, pero yo no estoy peleado con el abogado, ¿no? Me ha tocado en la práctica, y se los comento de una vez porque les va a suceder, que su contraparte jurídica pues sea pues un amigo, un compañero de la universidad, un profesor. Me ha tocado litigar con alumnos, me ha tocado litigar con profesores que tuve en su momento, me ha tocado litigar con compañeros, colegas que conocimos en algún momento dado. Y ni modo, tenemos que
hacerlo cada quien de la mejor manera. Entonces, lo que sí es muy importante es manejar la ética profesional, que desde ahorita es bueno comentarlo, no vendernos al mejor postor, como es algo que muchas veces el abogado realiza y que es lo que hace que la carrera de Derecho se satanice, ¿no? Constantemente. Entonces, eso no está por demás comentarlo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, la fase probatoria sería, ya hubo una contestación, ya hubo una, inclusive reconvención, y viene lo que es el periodo de fase probatoria, donde tenemos que preparar la prueba que vamos a ofertar, que bien puede ser, bueno, ¿qué tipo de pruebas conoces? Pregunta. ¿Qué tipo de prueba conocen? ¿Testigos? ¿Peritos? Sí. Si es un homicidio, pues la arma del homicidio. Si hay algo, grabaciones. No sé si me estoy equivocando. Es correcto. Sí, sí, muy bien. Las pruebas habidas y por haber, testimoniales, de testimoniales, puede existir periciales, todo lo que es documentales. Así es, las pruebas científicas que son las periciales, documentales, tecnológicas inclusive, tecnológicas y materiales, que es las videograbaciones, etcétera, que pueden ser, o que son fundamentales en este caso cuando hablamos de materia penal, bueno, en todas las materias, ¿no? Pero en materia penal las videograbaciones ante un hecho delictivo, por ejemplo, pues es algo fundamental. Cuando las cámaras de vigilancia graban el momento exacto de un robo, de un asesinato, etcétera. Todo eso nos va a permitir los testimonios. Los testimonios pueden ser diversos, tanto de los principales participantes dentro de un hecho como observadores casuales. En materia penal, inclusive hasta los policías son testigos, ¿no? Porque son los que llegan al momento de la acción, en la flagrancia y detienen. Entonces también son fundamentales los testimonios policíacos, los peritos inclusive también, para que desahoguen y nos argumenten, en este caso, cómo realizaron la prueba. Una prueba dactiloscópica, una prueba de documentoscopía, una prueba de traumatología, una prueba de la necropsia misma cuando estamos en materia penal, ¿no? ¿Cómo realizó el médico forense esa denominada necropsia? Porque eso es fundamental, les adelanto, para aquellos que ya han estado conmigo en Derecho Procesal Penal, pues ya lo hemos hablado, ¿no? La importancia del perito en el área, en el nuevo sistema, en el sistema acusatorio adversarial es fundamental, porque antes existía, y la voy a poner porque sigue existiendo, pero ya no tiene un tanto peso, sobre todo en penal, ¿no? Lo que es la confesional. ¿Qué es la confesional? Pues que el sujeto en materia penal dice, yo fui, yo lo hice, y así la cárcel estaba lleno de personas que se confesaban causantes de un hecho, pero en la realidad, pues eran torturados, violentados, amedrentados física y psicológicamente para que se declarasen culpables. Entonces la cárcel es algo real. El sistema penitenciario está en un buen porcentaje lleno de gente inocente. Por eso el decreto presidencial de los últimos meses que dio sobre las violaciones a los derechos humanos y las torturas, bueno, ya será otro tema que aterricemos, que lo comentamos inclusive para los que están conmigo ahí en procesal penal, ¿no? Pero estas son las pruebas, jóvenes, que podemos preparar, ofrecer, que el juzgador me la va a admitir y que en su momento tendré que desahogar.
Una cosa es preparar la prueba, que es todo lo concerniente a llegarme a ella. Cuando las tenga de manera correcta, sin violación a derechos humanos, que las obtenga, pues entonces tendré que ofrecerlas en tiempo y forma, en la fase probatoria. En materia civil, obviamente, muchas veces desde la misma presentación de la demanda, podemos presentarlas, ¿no? Digo, en el caso de un divorcio por mutuo, que es un oficio, obviamente, como hemos comentado, casi desde el principio, ofertamos lo que es los documentos fundatorios de la acción, que es el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los cónyuges, las actas de nacimiento de los menores hijos, el certificado de no gravidez de la mujer, el convenio, en este caso realizado, en el cual vamos a acordar sobre la cuestión de la pensión alimenticia, los bienes aliquíes. Es decir, muchas veces desde el oficio de mutuo, presentamos ya todo. Y eso le va a dar agilidad. En una cuestión mercantil, nuestra base fundatoria de la acción, pues será el pagaré, que lo tenemos que anexar desde el principio. Es decir, muchas veces desde el inicio de la demanda, desde la presentación, va inmerso lo que es ya el ofrecimiento de la prueba. Ya en la contestación el juzgador dirá si no la admite o no la admite y bajo qué razón no la pudiera admitir, ¿no? Entonces, pero es importante tener en consideración que la fase probatoria consta de estos pasos: preparación de la prueba, el ofrecimiento, la admisión, y después viene un desahogo de la prueba, que ya es que pasen los testigos, hablando en cuestiones ya sea penales, civiles, laborales, si es necesario su declaración o una postulación de preguntas que tengan que contestar, algunos peritos que desahoguen también la prueba al que llevemos, presentar los documentos en tiempo y forma, ya sean los documentales públicos y privados, que generalmente se utilizan en mayor consideración las públicas, que vienen siendo las actas de nacimiento, actas de matrimonio, escrituras de alguna propiedad que avalen precisamente que soy el dueño de algún bien. Ya mencionaba en materia mercantil los pagarés, los contratos, que muchas veces en materia mercantil no se respetan y tendremos que emprender un juicio precisamente mercantil por incumplimiento del contrato. Pues, ¿cuál es mi fundamento? Pues el contrato mismo. Cuestiones tecnológicas, ya lo mencionaba, y obviamente la confesional. Hasta aquí, jóvenes, en este tercer punto, ¿vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Viene lo que es una fase conclusiva. ¿Qué significa para ustedes fase conclusiva? Por ejemplo, cuando ya dictan sentencia. Efectivamente. Nuestra fase conclusiva, y una vez que ya agotamos mi fase preliminar, mi expositiva, mi probatoria, y ya las partes, cada quien llevó a cabo su desahogo de sus pruebas. Yo tengo las mías como actor, abogado del actor, mi contraparte ya también tendrá las suyas como abogado del demandado. Sus pruebas precisamente donde va a convalidar sus excepciones, hacerlas valer. Ya una vez que se desahoga un juicio, ya con toda la cuestión probatoria, pues ya no hay más, jóvenes. Entonces el juzgador que está conociendo de ese acto, de este juicio procesal como tal, pues va a llegar a una conclusión, a ver quién tiene la razón. Y eso se va a hacer mediante lo que conocemos como una sentencia.
Obviamente, para cuestiones penales, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, mejor dicho. Condenatoria significaría que es culpable, absolutoria que pues, está en libertad, que no se encontró responsabilidad. En materias civiles, la sentencia puede ir en sentido de que se encuentra responsable o no responsable de la situación de la acción que está emprendiendo el actor. Entonces, el juzgador llegará a una determinación, llámese en materia penal, llámese en materia civil, llámese en materia familiar, que va de la mano con lo civil, llámese en materia laboral, que también le llamamos laudo, en materia laboral. Digo esto para que aquellos que nunca han escuchado la palabra laudo, se los voy a poner aquí, que sería, en este caso, de la siguiente forma, porque se lo van a encontrar constantemente. Laudo en materia laboral. Es decir, en materia laboral no le llamamos sentencia, le llamamos laudo, para que se vayan familiarizando también con ese término, ¿no? Oye, ¿qué es laudo? Es una sentencia, pero se le llama así en materia laboral. La fase conclusiva, por lo tanto, ya sea que seamos el abogado del actor o el actor mismo, puede ser que que les hubiese dado la razón el juzgador o que le hubiese dado la razón a nuestra contraparte. Y si no nos dio la razón, ya terminaría nuestro caso, ya terminaría, no hay nada que hacer, pregunta. ¿O podemos hacer algo? Sí se hace algo, pero son 3 pasos, pero no me acuerdo del nombre. Porque el último es el amparo, ¿no? Así es. Pero me falta uno, el que sigue, no me acuerdo. Perfecto. Entonces, jóvenes, esto quiere decir que con la sentencia yo agoté mi primera instancia. Hasta la sentencia yo agoté mi primera instancia, desde el inicio de todo el proceso como tal, de lo que vimos ahorita con lo preliminar, con la expositiva, con la probatoria y con la conclusiva, sería todo mi juicio de primera instancia, llámese ordinario, sumario o especial. Pero esa fue mi primera instancia, la sentencia del juzgador en la materia que me digas fue tu primera instancia. Si no me fue favorable y creo que tengo argumentos para pelear esa sentencia, porque no me dejó satisfecho, porque considero yo, anomalías, pues entonces viene lo que puede ser tu fase impugnativa. ¿Qué significa esta fase de impugnación? Pues precisamente que yo puedo presentar mis recursos. Cuando hablamos de fase de impugnación es porque puedo implementar recursos. Recursos que en este caso pueden ayudarme a tumbar esa sentencia de primera instancia. Pero ojo, habrá en este caso que tener en consideración que estos recursos mencionados tienen ciertas particularidades, ¿no? Que debe de ser un juzgador. Por ejemplo, si yo manejo un recurso, los típicos recursos ordinarios, que son los siguientes. Recursos ordinarios es porque se pueden presentar ya sea en la sentencia misma o dentro de lo que es el mismo proceso. ¿Y cuáles son esos recursos ordinarios como tal?
es la apelación, la queja, la revisión y la reclamación, que los vamos a poner entonces aquí para que quede claro, ¿no? Es la apelación, la revisión, la queja, perdón, es primero queja, y por último también vamos a poner la reclamación. Esa sentencia yo la puedo solicitar a un tribunal por encima del juzgador, que se llaman tribunales de alzada, que son superiores al juez que conoció. Estos son nuestros juicios, perdón, nuestros recursos ordinarios. La apelación es ante un órgano jurisdiccional superior al juez que conoció. Y los otros tres son ante el mismo juzgador que conoció. Entonces yo creo que sería bueno el poner esa diferencia, ¿no? Ante un tribunal que viene siendo el tribunal de alzada. Y estos últimos, sí, repito, son lo que les comentaba ante el mismo juzgador. Bueno, y tienen sus particularidades estos recursos. En la apelación es porque no estoy conforme con dicha sentencia y considero que hubo anomalías. Hubo anomalías de interpretación de las pruebas, porque se violó el debido proceso. Y a pesar de que agoté mi principio de definitividad en su caso, en su momento, que es agotar el principio de definitividad, que todo en su momento lo impugné con quejas y con reclamaciones y no me hicieron caso, pues me tendré que ir al final de una sentencia a una apelación que va a conocer no el mismo juzgador, sino un tribunal superior, que en este caso son los tribunales de alzada. Próximamente les van a llamar tribunales de apelación con la reforma. En el caso de que sea un recurso de revisión, es por la misma sentencia que no me fue grata, pero lo presento para que el juzgador, ante el mismo juzgador, la revise a conciencia y se manifiesta al respecto sobre esa sentencia como tal, porque considero que cometió errores. Entonces no apelo a otro tribunal, presento recurso de revisión ante el mismo para que lo vuelva a reconsiderar. En lo que es las quejas y las reclamaciones, no es por la sentencia, es por actos dentro del proceso que me pueden estar causando pues, una afectación que no afecta el fondo del asunto, ¿no? Que por ahí que no me recibió alguna prueba, que no me recibió algún documento como tal, o algún mal comportamiento del juzgador dentro del juicio. Puedo presentar estos recursos de quejas o reclamaciones, ¿no? Entonces, esos son dentro del proceso. El de revisión es en sentencia, pero ante el mismo juzgador, y la apelación es por esa sentencia que no me fue favorable ante un tribunal superior llamado tribunal de alzada. Cualquiera de las partes que esté inconforme con el resultado puede presentar estos recursos ordinarios. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Y de una vez comento lo que decía el compañero de las tres fases. Bueno,
agoté mi primera instancia, en la sentencia no me fue favorable, me voy a segunda instancia, presento apelación, y si la apelación no me fue favorable, pues entonces ya me podría ir a una tercera instancia, que sería mi amparo. Entonces es juicio ordinario, primera instancia, apelación, segunda instancia, y si en la apelación tampoco me dan la razón, me queda otra oportunidad jurídica, otro acto procesal jurídico extraordinario, que sería irme al amparo, donde ya va a conocer, mediante un amparo directo, un tribunal colegiado o la Suprema Corte, según sea el caso. Pero es decir, esto es para que vayas observando que no nada más tenemos hasta sentencia. Si consideramos que hay violaciones al debido proceso, llámese cualquier materia, entonces podemos irnos a la fase impugnativa, que son los recursos de apelación o de revisión, que en este caso pues sería lo recomendable la apelación, para que un tribunal superior conozca. Pero si ese tribunal llamado de alzada o tribunales de apelación le da la razón otra vez a la contraparte mediante confirma la sentencia, mejor dicho, en este caso, pues entonces yo tengo la oportunidad de irme a una tercera instancia mediante un amparo. Y eso sería dentro de lo que es el ordenamiento nacional, mi última oportunidad procesal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Y me quedaría una última fase a considerar de lo que dice nuestro esquema de las fases, de las etapas del proceso, que sería la denominada fase ejecutiva. ¿Qué entiendes, qué te imaginas que sea una fase ejecutiva? No, profe, no tengo ni idea. ¿Alguien tiene idea? Vendría siendo la sentencia como tal. La sentencia como tal. ¿Por qué? Va por ahí, va bien, pero ¿por qué? Pues el juzgador, después de haber pasado por todas las fases, va a tomar un criterio y pues va a ejecutar su mandato, ¿no? Como el nombre lo dice, fase ejecutiva. Es correcto, Luis, es correcto. Así de fácil y sencillito, ¿no? Ya agotamos mi fase, perdón, borro esto que puse aquí de... Ok. Yo ya agoté mi fase preliminar con actos preparativos al juicio y medidas cautelares, que posiblemente es todo lo que debo de realizar para preparar mi juicio en cualquier materia. Antes de prender la acción como abogado, pues debo de, obviamente abogado de la parte actora o de la parte de la víctima en este caso, hablando de cuestiones penales, digo, tengo que hacer mi fase preliminar de manera correcta, pues para entrar al proceso de una manera certera y segura. Ya una vez que agoto mi fase preliminar, me voy a la fase expositiva con todo lo comentado, que agoto todo esto, la demanda, la contestación, la reconvención, con todo lo que conlleva. Agoto mi fase probatoria con la preparación de la prueba, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo. Y viene una fase conclusiva, que es la sentencia o laudo en materia laboral. Si yo o ninguna de las partes
acude a la fase impugnativa, pues en automático nos vamos a ir a la fase ejecutiva, que significa que no hubo un recurso, nadie impugnó, estuvo de acuerdo el que perdió y estuvo de acuerdo el que ganó, por decirlo de esa forma fácil de comprender, ¿no? Siempre en un juicio hay quien gana, hay quien pierde. Claro que dentro de los mismos juicios también existen medios alternos de solución de controversias para llegar a un convenio entre las partes, que lo podemos hacer en la fase preliminar o en cualquier fase del procedimiento hasta antes de sentencia. ¿Qué significa esto de los medios alternos de solución de controversias? Son herramientas y mecanismos que nos ayudan a encontrar una solución al conflicto de la materia que se trate. Son herramientas muy importantes en materia civil, familiar, laboral, mercantil y penal. Que muchas veces las partes dicen, ¿para qué me voy a esta sentencia? ¿Para qué peleo? Si es una cosa menor, llegamos a un acuerdo con mi contraparte y se acaba el asunto, se vale. Y en materia penal también, recuerden, medios alternos de solución de controversias o también conocidas en el proceso penal, ya dentro del proceso como salidas alternas al proceso penal. Es decir, puedo encontrar una solución. Eso que no se nos olvide, no es necesario llegar a sentencia en ningún juicio, a menos que sea casos que no admiten negociación alguna. Homicidios, violaciones, secuestro, narcotráfico, son delitos de alto impacto. Bueno, mi fase conclusiva se acabó, llegó a una sentencia, nadie impugnó, nadie presentó recurso, y después del término para impugnar, que generalmente son 10 días hábiles, se da como sentencia firme. El hablar de sentencia firme significa que está lista para ejecutarse. Obviamente, el que ganó, pues tiene que obtener el beneficio de la litis correspondiente. Entonces, la autoridad también debe de velar para que se ejecute ese acto en sí. Es decir, ya hubo una sentencia, nadie impugnó, queda como sentencia firme, pues adelante, se debe de ejecutar. Regresarle los bienes, regresarlo a trabajar, el liquidarle su salario al 100% de sus prestaciones, el pagarle la deuda del pagaré mercantil, el llevar a cabo el divorcio bajo lo que promovió el actor. Es decir, se debe de ejecutar la sentencia. Eso es fase ejecutiva. Ojo, si no se fue al recurso, a la impugnación, puede quedar también ya para ejecutiva. Si se va a la impugnación, pues tiene que agotar su fase impugnativa con los recursos correspondientes, y una vez que se resuelve la apelación y no se impugna para un amparo, en este caso, o no se presenta el recurso del juicio de amparo, pues va a quedar en fase ejecutiva, que aquí voy a poner, para que te quede claro, que la fase ejecutiva significa que la sentencia está firme, entre paréntesis, lista para ejecutarse. Esas son, jóvenes, mis fases dentro del proceso. Fase preliminar, fase expositiva, fase probatoria, fase conclusiva, fase impugnativa y fase ejecutiva. ¿Todo quedó claro? Así a grandes rasgos en este esquema. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, porque es nuestra materia prima todo esto. Obviamente vamos a estar profundizando más. Adelante, no escuché. ¿Estaban comentando algo? Sí, lo siento. De la fase ejecutiva, era todo, ¿verdad? No se escucha tu audio otra vez, por favor. Tu micro, perdón.
que si de la fase ejecutiva ya la tengo. Nomás te alcanzo a escuchar la fase ejecutiva, perdón. A ver, otra vez, por favor. No sé quién me estaba hablando. A ver, regreso aquí a la... Otra vez, por favor, porque ya me quedé con la duda de la pregunta. ¿En la fase ejecutiva qué, perdón? Compañera, ¿nos escucha? Dice que no Profe, tiene mandó buena mensaje señal. por el grupo, dice que no tiene buena señal. Sino que nos escriba, por favor, la pregunta, a ver si por el chat podemos retomar ese planteamiento. Que nos haga el favor. Bueno, mientras restablece la señal del micro o del chat, continuamos. Jóvenes, entonces este es nuestro proceso, jóvenes. Esto es a grandes rasgos nuestras fases que contempla de una manera generalizada un proceso prácticamente ordinario en cualquier materia, ¿no? En cualquier materia vamos a pasar por todos estos puntos de fases preliminares, expositivas, probatorias, conclusivas, posiblemente impugnaremos, y ya una vez que se agote todos los recursos habidos y por haber, pues vendrá una fase de ejecución que debe de aplicarse la sentencia como quedó establecida por el juzgador. Entonces, todo esto es muy importante y hemos estado comentando que inclusive van a poder existir impedimentos por parte del juzgador. Existen impedimentos como son el que el juzgador no pueda o no deba de conocer del asunto cuando tiene relación sentimental, amistad, negocios, enemistades con alguna de las partes, pues serán causales de impedimentos. Ojo con eso, cuando un juzgador nos damos cuenta que tiene nexos con alguna de las partes, como por ejemplo amistades, como por ejemplo sentimentales, familiares, de negocios, fue asesor en algún momento dado, o tiene enemistad con alguna de las partes. Esto es lo que en materia procesal llamamos que son causales de impedimento. Y el juzgador tendrá que aplicar la figura procesal de la excusa. Excusa significa que el juzgador, con toda ética profesional, cuando le cae un asunto y verifica que una de las partes entra dentro de estos supuestos mencionados, él debe tomar la iniciativa y excusarse. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, yo no puedo conocer de este asunto porque tengo un conflicto de intereses con estas personas o con esta persona. Ahí es excusa. Cuando el juez calla y no dice nada, entonces la parte o las partes son las que lo tienen que recusar. Es decir, solicitarle a su superior que lo quite del juicio porque tiene una relación o tuvo una relación de las que ya mencioné con alguna de las partes. Y esto va a ocasionar que exista un conflicto de intereses dentro del proceso y son impedimentos para el juzgador cuando existen estos supuestos. Entonces es muy importante saber qué son los impedimentos como tal y qué se puede hacer, qué figuras procesales dentro de la excusa y de la recusación. Entonces, hablaremos a profundidad de los